a fines de mayo, a principios de junio del 2020, o sea, después de como 2 meses y medio o casi hasta 3 meses de pandemia, recibo una llamada de una persona conectada con nuestra iglesia que me pregunta cómo puede dar sus ofrendas, ¿verdad? Entonces, le explico, pues, como hemos compartido, pues uno puede enviar cheque, dar en línea, por texto, lo que sea, y le dije, bueno, pero si prefiere dejarlo, puede pasar a dejarlo, yo lo encuentro, o sea, lo que sea más fácil, ¿no? Entonces, la persona terminó entregando 3 meses de ofrendas que había estado apartando desde el domingo que no pudimos reunirnos. Era para mi sorpresa, o sea, era algo impresionante para mí. Porque en ese tiempo, pues, se perdonaba todo, o sea, no nos reuníamos, o sea, no se hacía nada, ¿no? Y muchos lo aprovecharon como pretexto para dejar de asistir a la iglesia, dejar de un montón de cosas, ¿no? Todos salimos de la rutina y a veces de los buenos hábitos. Pero realmente eso me impresionó bastante, que esta persona hubiera tenido ese compromiso. Y uno dice, pues, ¿por qué? Pues, ¿por qué durante un tiempo de inestabilidad, de inseguridad, de todo lo demás, esa persona estaba reteniendo algo aparte para poder darlo a Dios, aunque no nos estábamos reuniendo? Y bueno, es porque la persona tiene un compromiso con hacer eso, tiene una convicción al respecto. Y la verdad es que el tema de las finanzas en la Biblia es muy común. Es un tema que se toca con mucha frecuencia. En las enseñanzas de Jesús es lo que más usa Jesús para ilustrar otras cosas. Usa temas de economía, de trabajo, de empleado, de amo, de todo eso para ilustrar muchas cosas, y también enseña bastante directamente acerca del dinero. De hecho, el dinero es el tema más frecuente en la enseñanza de Jesús. Pero es muy infrecuente que hablemos del tema en la iglesia, lo cual resulta en que es un poco incómodo hablar del tema, ¿no? Siéntanse tranquilos, no se sientan incómodos, esto es algo muy normal, y queremos tocar un tema hoy día, simplemente la pregunta general: ¿qué dice Dios sobre nuestras finanzas? Generalmente, ¿qué dice Dios sobre nuestras finanzas? Estaba escuchando un comentario de un hermano, un pastor, un plantador de iglesias. No es parte de nuestra red, pero tiene otra red y está plantando iglesias en un lugar del mundo de muy escasos recursos, de extrema pobreza. Y él mencionaba que ellos están ganando muchas personas a Cristo, enseñándoles a seguir a Jesús. Y ellos ven muy rápido en el proceso que es imposible madurar a una persona como discípulo de Jesús si no somete sus finanzas a Dios. Ellos ven que es un estorbo o un impulso en el crecimiento de una persona lo que hace con su dinero. Y ese es un contexto donde no tiene mucho. Pero hoy lo que queremos procurar es proveer un marco financiero bíblico. Un marco financiero bíblico. Primero vamos a ver un fundamento, un principio fundamental que es la base de todo. Y después vamos a ver básicamente 3 pasos o 3 principios simples de cómo administrar lo que Dios nos da, según lo que Él nos enseña.
Y ahí vamos a hablar de un desafío particular que muchas veces aflige nuestras finanzas. Entonces, vamos a estar en varios pasajes, pero vamos a empezar en Primero de Crónicas 29. Primero de Crónicas 29. Ya recogimos la ofrenda, por si acaso no vamos a recoger otras ofrendas. Esto no se trata de tratar de sacarle dinero a nadie, por favor, entiendan. Estamos hablando de cómo manejar bíblicamente nuestras finanzas. Lo que Dios nos pone en la mano, cómo administrarlo bien. De eso estamos hablando. Entonces, en Primero de Crónicas 29, estamos al final del reinado del rey David. Y Dios ha escogido a su hijo Salomón como sucesor y como el que va a construirle un templo a Dios, lo cual David quiso hacer, pero Dios le dijo que su hijo le iba a construir el templo al Señor. Entonces, David reúne a todos los oficiales, todos los jefes, capitanes, los administradores, los valientes del pueblo, y los exhorta. David está al final de su reinado y al final de su vida, y él los exhorta a buscar y servir a Dios. Exhorta a su hijo Salomón públicamente delante de todos los oficiales del pueblo a buscar y a servir a Dios. Y David los exhorta a todos a apoyar el proyecto de la construcción del templo. Y luego David voluntariamente y abundantemente ofrenda de sus bienes para el templo del Señor. Y luego los jefes, los capitanes, los supervisores del pueblo también voluntariamente ellos ofrendan, y es exagerada la ofrenda. Lo que reciben para construir el templo es exagerado. Y luego podemos leer la respuesta de David y de todos en Primero de Crónicas 29. Dice en el versículo 9: entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor, y también el rey David se alegró en gran manera. Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre procede de tu mano, y todo es tuyo. Oremos. Señor, necesitamos la perspectiva de David y de los ancianos del pueblo. Señor, la sociedad en la que vivimos no maneja las finanzas y los bienes de acuerdo a tu palabra. Por lo tanto, es muy difícil para nosotros hacerlo. Y sufrimos las consecuencias. Vivimos bajo presiones, tensiones, afanes,
que no son tu voluntad para nosotros. Pedimos, Señor, que nos instruyas de tu buena palabra, que es verdadera y bondadosa y para el bien y deleite de tu pueblo. Señor, enséñanos qué es lo que tú dices acerca de nuestras finanzas y cómo manejarlas bien. Enséñanos a obedecer para que podamos experimentar libertad económica, para que podamos tener la dicha de saber que te estamos agradando y de contar con tu bendición sobre todo lo que tenemos. Obra en nuestros corazones. Espíritu Santo, pedimos que nos des libertad para hablar de este tema, que no haya obstáculos, ni estorbos, ni distracciones, ni preocupaciones que puedan distraer nuestro corazón o nuestra mente. Pedimos libertad en estos momentos e iluminación. Gracias, Señor. Amén. Lo que vemos claramente cuando venimos a la Biblia es que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Leímos ahí en ese pasaje, en los versículos 11 y 12, tuyo es todo lo que hay en los cielos y en la tierra. De Dios pertenece todo lo que hay en los cielos y la tierra. En el versículo 12 dice, de ti proceden la riqueza y el honor. Si nosotros tenemos algo, procedió de Dios. Él es el que nos lo dio. Y si todo lo que hay en los cielos y en la tierra le pertenece, hasta lo que nos ha dado, le pertenece a Él. Como dijo David al final del pasaje, todo es tuyo. Todo es tuyo. Podemos mirar, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 a 18. Aquí es donde Moisés está con el pueblo de Israel. Están por entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Dios les ha prometido una tierra que fluye leche y miel. Van a entrar a tomar posesiones de ciudades fortificadas, edificadas, casas construidas. Van a entrar y van a poder vivir del trabajo de otros. Pero Él los advierte de que tengan cuidado de no olvidar que es el Señor el que les está dando todo eso. Él les dice que cuando ellos hayan comido y se hayan saciado, estoy dando el contexto a lo que vamos a leer, cuando hayan comido y se hayan saciado y hayan construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando sus vacas y sus ovejas se multipliquen, y su plata y su oro se multipliquen, y todo lo que tengan se multiplique, entonces su corazón se enorgullezca y se olviden del Señor su Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Ese es el peligro. Y dice en el versículo 17, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mi esfuerzo, mi trabajo, la fuerza de mi mano, la inteligencia de mi mente, estamos parafraseando, aplicando, ¿verdad? Mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Entonces, Moisés quiere recordar al pueblo que cuando ellos obtengan esa abundancia, que no piensen que ellos la produjeron y que no dejen de reconocer que le pertenece a Dios. En el Salmo 50:10 hay un versículo que me gusta mucho y me recuerda de cuando un amigo nos prestó una cabaña rústica en los montes de Carolina del Norte,
y cada vez que salíamos de la cabaña para ir al pueblito, para ir a hacer compras o cualquier cosa, pasábamos por una colina y había bastante ganado, vacuno. Y cada vez que pasábamos recordaba este versículo. Yo no sabía de quién era ese rancho, yo no sabía a quién le pertenecía ese ganado, pero me recordaba de este versículo que dice, donde dice Dios, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. O sea, yo no sabía quién era el dueño de ese ganado, pero yo sí sabía quién era el dueño de ese ganado. Porque Dios dice, todo animal es mío. Aunque de repente el dueño del rancho diga otra cosa, Dios dice, y el ganado de 1000 colinas. Todas las colinas, todas las vacas, todas las ovejas, todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Dios es el dueño. Ese es el fundamento de todo. Yo de repente tengo unos billetes pequeños y pocos en mi billetera, pero le pertenecen a Dios, no me pertenecen a mí, ¿verdad? Tengo un auto afuera, pero no es mi auto, le pertenece a Dios, no me pertenece a mí. Si tengo una casa, no es una casa que me pertenece a mí, Dios es el dueño de la casa. No importa lo que diga el título, le pertenece a Dios. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es de Él. Cuando dieron esa ofrenda a Dios, David dijo, de lo tuyo te damos. O sea, te estamos dando lo que ya es tuyo. Tenemos que reconocer que sí, tenemos algo, vino de Dios y le pertenece a Dios. Eso es muy importante, porque si Dios es el dueño de mis cosas, yo solamente soy administrador. Si Dios es el dueño, yo soy administrador. El dueño es el que manda. El administrador, o el término bíblico y antiguo, es mayordomo, que es un administrador de los bienes de otro. El mayordomo tiene que cumplir con los deseos y tiene que buscar los intereses del dueño. Si no, está manejando mal lo que le ha confiado el dueño. Por ejemplo, el caso de José, cuando fue llevado a Egipto. José fue uno de los 12 hijos de Jacob, los hijos de Israel. Entonces él fue llevado a Egipto y leemos en Génesis 39:4, así José halló gracia ante sus ojos, ante Potifar, el oficial de Egipto. José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Un mayordomo actuaba como agente o representante del dueño, del amo, con plena autoridad de hacer negocios a nombre del dueño. O sea, José podía firmar documentos, por decirlo así, que iban a llevar el nombre de José, pero no le pertenecía a José, le pertenecía a Potifar. José era mayordomo de Potifar, tenía autoridad, tenía el manejo, podía tomar decisiones, siempre buscando el bien y los intereses y cumpliendo los deseos del dueño. Por eso le había dado ese puesto, por eso le había confiado sus bienes, porque halló gracia, fue fiel y Potifar le dio esa autoridad. Pablo nos dice en 1 Corintios 4, versículo 2, acerca de los mayordomos, dice, ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Los mayordomos, los administradores, tienen que ser hallados fieles. Si lo que tenemos le pertenece a Dios, y si le pertenece a Dios, si nosotros somos mayordomos,
porque Él nos lo ha confiado, nosotros tenemos que ser fieles a Él con lo que nos ha confiado. Se requiere de los administradores o los mayordomos, es la palabra, que cada uno sea hallado fiel. Cada uno de nosotros, administrando las cosas que le pertenecen a Dios, tenemos que ser hallados fieles, buscando los intereses de Dios y cumpliendo los deseos de Dios. Por ejemplo, Jesús compartió la historia de un mayordomo que no fue fiel, que no manejó las cosas como el dueño quería. Y dice así, Lucas 16, versículo 1, decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Entonces, cuando el mayordomo está usando mal los bienes del amo, le quita esos bienes, porque no está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, esa es la responsabilidad de un mayordomo, de un administrador. Entonces, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nosotros somos administradores. Somos administradores. ¿Hay comentarios o preguntas sobre esto de que Dios sea el dueño de nuestras cosas? Normalmente no lo vemos así, ¿no? Normalmente pensamos, como Moisés decía que los israelitas iban a pensar, mi fuerza, mi poder me ganó esta plata, ¿verdad? Yo trabajé con el sudor de mi frente y yo me lo gané, es mío. Pero según la Biblia no es tuyo, no es mío. Según la Biblia, esto que tenemos le pertenece a Dios. Y tal vez les voy a poder compartir un poco más, pero el mensaje de hoy es tanto para mí como para ustedes. Porque a mí me cuesta muchas veces siempre estar consciente de que lo que tengo le pertenece a Dios y que tengo que preguntarle a Él cómo Él quiere que yo lo administre. Muchas veces en la toma de decisiones no lo estoy pasando por ese proceso. ¿Sí? Hermano Nelson. Sí, en Ageo, por ejemplo, dice el profeta que en el versículo 8 del capítulo 2, dice, mía es la plata y mío es el oro. Y efectivamente, cuando pensamos, cuando dejamos cuando ya no estamos en este mundo, porque nuestro paso aquí, digamos, todos somos peregrinos. Y finalmente, en realidad nada de lo que poseemos nos llevamos, aunque tengamos muchas posesiones. Y claro, tenemos esa idea. A mí me resulta muy interesante cuando le toca este tema, sobre todo porque tenemos que aprender a ver las cosas de la forma en que Dios nos enseña, ¿no? Porque luego nos apropiamos, pensamos que todo lo que poseemos realmente es nuestro, pero en realidad, como usted lo está enseñando, en realidad es el punto de vista de Dios es que realmente eso es como algo prestado, algo para que lo administremos, ¿no? Correcto. Sí, por ejemplo, cuando nuestra hija Ruth era chiquita y nosotros teníamos que salir por algunas horas por algo, muchas veces traíamos una babysitter, no teníamos familia cerca, entonces una babysitter, una niñera venía a cuidar de Ruth. Y probamos algunas diferentes, porque nosotros teníamos como ciertas rutinas con nuestra hija. Había cierta hora de dormir, ciertas cosas, cierta hora de comer, lo que podía comer, cuánto podía mirar la televisión, qué podíamos mirar, etc. Teníamos rutinas y maneras de manejar las cosas con nuestra hija. Entonces, cuando venía la niñera, le explicábamos qué es lo que tenía que hacer con nuestra hija en nuestra casa
por lo cual estábamos pagando. A veces regresábamos a casa y no se había cumplido para nada lo que nosotros habíamos dicho. No era así, pero de repente hay como cajas de helado por acá y hay como algo en la televisión que no nos gusta y la niña todavía está despierta y han estado saltando en las camas y un montón de otras cosas. No fue tanto así, pero sí no se cumplió lo que habíamos pedido. ¿Y saben qué? No trajimos otra vez a esa niñera. Teníamos otra que encontramos que hacía las cosas exactamente como nosotros habíamos dicho. La hora de dormir es la hora de dormir. La hora de comer es la hora de comer. Lo que vamos a comer es lo que vamos a comer. Lo que se puede mirar es lo que podemos mirar. Y podemos divertirnos bastante dentro de los límites establecidos por los papás. ¿Y saben qué? Esa chica tenía un trabajo durante años y años y ganó mucho dinero con nosotros. Porque ella fue fiel con lo que le pedíamos. Podíamos confiar en ella. ¿Sí? Por ejemplo, el Señor Jesús dice en Lucas 12, 42 a 44, respondió el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando el Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Jesús al regresar y hasta sin regresar quiere ver que estamos siendo fieles con lo que Él nos ha encargado. Y eso puede resultar en que nos confíe más. Entonces nos conviene manejar las cosas como el dueño quiere. Muy bien. Ese es el fundamento de todo. Dios es el dueño. Yo soy administrador. Entonces tengo que ser hallado fiel. Ahora, el dueño nos ha dicho claramente cómo administrar lo que Él nos ha confiado. El dueño nos ha dicho claramente cómo administrar lo que nos ha confiado. Cuando vamos a la palabra de Dios, lo primero que Dios nos dice que tenemos que hacer, y el orden importa, lo primero que Dios dice que tenemos que hacer es dar. Es dar. Dios siempre exige ser primero. En Éxodo 20, versículos 2 y 3, dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Dios exige ser primero. Dios nunca en ninguna parte de su palabra dice: ponme segundo. No, Él dice: el que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a esposo, esposa, hijo, hija más que a mí no es digno de mí. El que ama su propia vida más que a mí no es digno de mí. Exige Dios ser primero. En el Antiguo Testamento, el hijo primogénito era del Señor. Uno tenía que pagar un precio para redimir a su primogénito. Todo lo que era primero le pertenecía a Dios. Lo primero de todo animal era de Dios. Las primeras cosechas del campo era de Dios. Lo primero siempre era de Dios. En Proverbios 3, 9 a 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares
rebosarán de vino nuevo. O sea, hay una promesa si le honramos a Dios primero, pero lo que estamos hablando ahorita es que Dios exige ser primero. Dios exige ser primero. Y esto es desafiante, porque el dinero es muchas veces nuestra seguridad. El dinero es nuestra seguridad. Si tenemos bastante dinero, hasta viene a ser nuestra identidad. Si no tenemos mucho dinero, el dinero viene a ser nuestra esperanza o nuestra salvación. Pensamos que el dinero es lo que nos va a salvar, no Dios, sino el dinero. Todo esto es un problema, porque estamos poniendo el dinero en el lugar de Dios. Ahora, no estamos diciendo que el dinero no es importante. Esto no es lo único que Dios dice en su palabra acerca del dinero. Solamente dice que cuando recibimos algo, que le honremos a Él primero. El ídolo más grande de nuestra cultura, de nuestra sociedad, bueno, al decirlo digo, hay bastantes ídolos en nuestra sociedad. Uno de los ídolos más grandes, si no el más grande, es el dinero, el materialismo, las posesiones, etc. El consumismo. En Mateo 6:24 Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Él sabe que hay una competencia entre el dinero y Dios y dice que no podemos servir a ambos. Tenemos que escoger y tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y unos versículos antes, en el versículo 21, Él dijo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Jesús sabe que darle a Dios primero nos ayuda a combatir el ídolo del dinero. Nos ayuda a mantener a Dios, a poner a Dios en primer lugar y mantener a Dios en primer lugar. Dios no nos pide todo lo que nos da, solo pide que lo honremos primero de lo que nos da. Segundo, la Biblia nos llama a ahorrar dinero, prepararnos para lo inesperado, ahorrar dinero. No nos dice cuánto ahorrar. De hecho, no nos dice que tenemos que ahorrar segundo. Pero lo que ocurre es que si no lo hacemos segundo, no lo hacemos, porque ya no nos queda nada para ahorrar. Nos llama primero a dar, segundo, podríamos decir, lo segundo que necesitamos hacer es ahorrar. Sí nos llama a ahorrar. En Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa o lo despilfarra. La Nueva Traducción Viviente dice, los necios gastan todo lo que consiguen. Ese es el sentido de este proverbio. Que en la casa del sabio hay, porque no lo gasta todo. La Biblia nos llama a ahorrar. En Proverbios 30, versículos 24 a 25, dice que hay 4 cosas que son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. La primera que menciona es la hormiga. Las hormigas son pueblos sin fuerza que preparan su alimento en el verano. Yo pienso en los que trabajan en la jardinería aquí en Houston. Tienen un largo verano, gracias a Dios, pero tienen que estar ahorrando y apartando algo porque en el invierno
no hay mucha chamba, ¿verdad? Pienso en mi amigo Francisco que nos ayuda y yo sé, él tiene que estar apartando porque el invierno es tiempo de escasez. Tiene que aplicar la sabiduría de la hormiga, ¿verdad? Entonces, la verdad es que van a surgir gastos imprevistos, ¿verdad? Van a surgir cosas imprevistas. Si no lo creen, pregúntenme a mí, porque este año nos ha dado duro, con muchos gastos imprevistos. Muchas cosas que son urgencias, necesidades, y la verdad es que por no haber estado aplicando suficientemente este principio, ahora estamos pagando las consecuencias, textualmente pagando las consecuencias, y vamos a estar pagando esas consecuencias durante buen tiempo. Dios nos enseña que lo que Él nos da es de Él y que Él nos dice cómo administrarlo. Como les dije, este mensaje es tanto para mí, para nosotros, como para ustedes. Nosotros en algunos aspectos de esto, yo diría que somos en algunas cosas podríamos ser un buen ejemplo. Pero en otras áreas todavía estamos en proceso, pero estamos comprometidos. Hemos estado platicando Anita y yo esta semana y hablando de estas cosas específicamente, y nuevamente estamos comprometidos con manejar las cosas como Dios quiere. Y no es porque no lo hemos querido manejar como Dios quiere, pero muchas veces no lo pasamos por el proceso para pensar cómo es mejor, ¿sí? Entonces, primero dar, segundo ahorrar, tercero vivir con el resto. Vivir con el resto. Lo demás que tenemos es para proveer por nuestro hogar, para poder hacer lo que pensamos que es bueno, etcétera. Siempre buscando la dirección de Dios y honrando a Dios, pero es nuestro para vivir. Dios nos lo ha dado. Pero esto requiere planificación, porque no debemos vivir con más de lo que nos queda. Eso es lo que nos mete en problemas. Nosotros hemos sido culpables de eso. Nuestra sociedad, la cifra de deuda de consumo en nuestra sociedad es exagerada. Las personas tienen deudas, diríamos, hasta por el cuello, pero la verdad es que les sobrepasa la cabeza. Y digo, a veces no sobrepasa, porque no hemos aplicado los principios bíblicos y nos dejamos llevar, ya sea por la corriente de la sociedad o por la corriente de lo que nosotros queremos o los caprichos o lo que sea, y vivimos con más de lo que el Señor nos ha dado, y no tenemos la disciplina de poder decir, si el Señor no nos lo ha dado, entonces no es su voluntad que lo compremos o que lo gastemos. Voy a vivir con contentamiento con lo que el Señor me ha dado. Esto nos cuesta. Creo que nos cuesta a todos. Esto requiere planificación. Jesús dijo en Lucas 14:28, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, a ver si tiene lo suficiente para terminarla? Entonces hay una proyección, hay una planificación para saber si construir el torre o no, cuándo empezar, qué materiales usar y todo. Esto requiere planificación, requiere disciplina, y puede requerir sacrificio de lo que queremos, sacrificio de muchas cosas, sacrificio de lo que otros tienen y lo que otros pueden gozar. Pero nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. Entonces hay sacrificios.
John Wesley, el padre de la iglesia metodista, él en un mensaje que se llamó El uso del dinero, él enseñó esto: gana todo lo que puedas. Es un buen consejo. Gana todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas. Y con eso él quería decir economiza. Trata de no gastar. Trata de quedarte con todo lo que puedas. Y en el caso de él estaba enseñando un principio que supera lo que estamos hablando hoy, que es la generosidad. Y él estaba diciendo: gana todo lo que puedas, ahorra o economiza todo lo que puedas para dar todo lo que puedas. Él era bastante para ayudar al necesitado, para poder suplir las necesidades de otros y de la obra de Dios. Pero hoy estamos hablando de lo básico del plan, del marco financiero de Dios. Primero dar, luego ahorrar y vivir con el resto. Pero a veces se forma una nube oscura sobre nuestras finanzas, y ya he mencionado esa nube que se llama la deuda. La deuda. Y este es un problema enorme en nuestra sociedad, un problema contra el cual el dueño nos advierte. En Proverbios 22:7 dice: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. El deudor es esclavo del acreedor. Y cuando nosotros nos pasamos en ese tercer nivel y gastamos lo que no tenemos, lo cual en nuestra sociedad, en nuestra economía, nos lo facilitan bastante, poder gastar más de lo que tenemos. Luego tenemos este problema de ser esclavo del acreedor. Y esa nube oscura empieza a robar de las otras áreas. Empieza a apretar nuestro presupuesto. La Biblia no prohíbe la deuda, pero nos advierte fuertemente en cuanto a los problemas que ésta puede acarrear si no somos muy prudentes en cómo lo manejamos. Las obligaciones por la deuda consumen nuestros ingresos y hacen más difícil administrar lo que el dueño nos ha confiado. Muchas veces por las presiones de las deudas, las personas no cumplen con lo primero que Dios dice, que es darle, honrarle. Sienten que no tienen para darle. Pero bueno, Dios nunca dijo: denme primero si es que. No, es honrarle primero, ahorrar, vivir con el resto. Entonces es un problema que nosotros mismos nos ocasionamos. Y tenemos que ver cómo evitar la deuda y cómo cancelarla y salirnos de ella si hemos acumulado demasiada deuda. Lo maravilloso del plan de Dios es que no depende de cuánto tenga una persona. Nada de esto depende de cuánto tú ganes. En la iglesia donde vamos a servir este verano, en Los Chilitos, en Guatemala, en la parte de atrás de la iglesia, del edificio, en la esquina, ellos tienen un ofrendero negro. Nosotros tenemos un ofrendero negro, pero el de ellos es diferente. Es mucho más grande. Es un silo de granos enorme. Porque cuando los misioneros llegaron ahí y empezaron a ganar personas a Cristo, y las personas empezaron a caminar con Cristo y a aprender lo que Dios dice acerca de nuestras finanzas, dijeron: queremos honrar a Dios con lo que Él nos da. Queremos honrarle a Dios con las primicias, textualmente, de todas nuestras cosechas. Ese ofrendero no es para dinero, es para maíz, porque ellos cultivan maíz. Y ellos traen de su cultivo, de sus primicias, y ahí le dan a Dios.
porque quieren honrar a Dios primero. Y ellos han aprendido el gozo de hacerlo. Ellos traen sus primicias ahí y luego la iglesia puede usarlo, distribuirlo a los que tal vez están pasando necesidad. Pueden venderlo y usar esos recursos para comprar sillas u otras cosas que necesita la iglesia. Pero es muy bonito, porque el plan de Dios no depende de cuánto ganemos, depende de cómo administramos lo que el dueño nos confía. Y lo hermoso es que Dios nos enseña, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y si somos fieles con lo que Dios nos ha confiado, muchas veces Dios nos confiará más, porque sabe que lo manejaremos con sus intereses en mente. Entonces, que el Señor nos ayude a serle fieles con lo que Él nos ha dado, no solamente porque eso es lo que Él requiere y es lo que Él espera, sino también porque nos va a traer paz económica, más paz en el hogar, más paz en nuestro diario vivir, más contentamiento y la bendición de Dios sobre lo que nosotros tenemos, porque le estamos honrando. Si le honramos a Él con el 100% de lo que nos da, administrándolo como Él nos dice, entonces, como dice en Proverbios, nuestros graneros van a estar rebosando. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude en esto. Señor, gracias te damos por este día. Pedimos que nos ayudes. Honestamente, Señor, creo que no sé la situación de cada persona, pero creo que la mayoría de nosotros diríamos que no hemos dominado al 100 alguna área o más de una área de esto. Y Señor, queremos administrar lo que nos das como tú nos dices, con sabiduría, con prudencia, honrándote a ti para que tú honres lo nuestro, Señor, siendo sabios, preparándonos para el futuro, teniendo contentamiento y viviendo dentro y con lo que tú nos provees, no sobrepasándonos. Señor, ayúdanos a ser muy contraculturales en esto, porque nos dices que es para nuestro propio beneficio. En la casa del sabio hay aceite y hay tesoro. Señor, tus principios son para llevarnos en buena dirección económicamente. Señor, ayúdanos, bendícenos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.